hemorragia digestiva. Entonces, en primer lugar, tenemos que definir qué es una hemorragia digestiva. En este sentido, se define como una extravasación de sangre a cualquier nivel del aparato digestivo y que alcanza la luz esófago-gástrica, intestinal o colónica, o sea, que comprometa en cualquier parte ¿cierto? Del aparato digestivo. Acá recordar un poco la anatomía y es súper importante que siempre se acuerden de que la gran diferencia entre hemorragia digestiva alta y baja, no sé si la saben antes de que se las spoilee, no sé si saben cómo las diferenciamos. Con el ligamento de Treitz. Exactamente, por eso es que, como sale bien, sale acá, ¿cierto? Anotado, el ligamento de Trevis es el que va a definir si esto corresponde a alta o baja en términos anatómicos, pero ahí vamos a ver también la presentación que también nos puede ayudar. En este caso, la presentación clínica de una hemorragia digestiva en general puede haber hematemesis, que recordemos que son estos vómitos con sangre. Acá también algo que me habían preguntado la clase anterior, el tema de la diferencia entre hematoquesia con merena. La hematoquesia, ¿cierto? Son estas deposiciones con sangre, que son una sangre más fresca comparado con la merena, que normalmente corresponde a una sangre ya coagulada, que lleva tiempo en ese sentido. Que lleva ya más tiempo comparado a la hematoquesia y también que la merena se relaciona un poco más con la hemorragia digestiva alta versus con la hematoquesia, que es un poco más enfocada a la hemorragia digestiva baja. También es importante, ya que estamos perdiendo sangre, la presencia de síncope. No sé si conocen el concepto de síncope. Y que es como un desmayo, pero sin pérdida de conciencia. ¿O no? Eh, no, es con pérdida de conciencia el síncope. ¿Y, y cómo se llama cuando es desvanecimiento, pero sin pérdida de conciencia? Hipotimia. Lipotimia, muy bien, sí. Es importante que conozcan ese concepto, aunque son más cardiológicos, pero la diferencia entre síncope y lipotimia, que una es con conciencia y la otra no. Y bueno, también obviamente como vamos a estar perdiendo sangre, podemos generar un síndrome anémico secundario, o sea, un paciente, ¿cierto?, con palidez, con las distintas manifestaciones clínicas de una anemia. Algunos diagnósticos diferenciales de una hemorragia digestiva. Tenemos, por ejemplo, la epístasis. No sé si ubican lo que es este concepto. El sangrado de nariz, ¿o no? Sangrado de nariz, perfecto. La hemórtisis, que lo hablamos en la clase previa, que recuerdan diferenciarlos de una hematemesis. Una hemorragia orofaringe, ¿cierto? Que esta es más de otorrino. Algunos fármacos, ojo con esto, algunos fármacos pueden aparentar ser una hemorragia digestiva. Por ejemplo, lo que les hablaba del hierro, que el hierro puede generar de que las deposiciones se vuelvan más oscuras, incluso con un mal olor, que pueden aparentarse a ser una melena, pero que no lo son. Y es súper importante que siempre le digan a la persona que va a tomar hierro que probablemente las deposiciones van a alterarse. Algunos alimentos también, las betarragas, por ejemplo, que generan esta coloración un poco más enrojecida de las deposiciones, pero que no es sangre. El vino también se ha demostrado que genera que se tiñan las deposiciones. Y el diagnóstico diferencial principal es que reconozcamos clínicamente la diferencia entre una hemorragia digestiva alta versus una baja. Eh, Continuando, ¿cierto? Algo muy importante, sí, Manuel. Profe, ¿cómo se diferenciaba entre hierro y melena? Bueno, primero está el tema de que el paciente te va a referir que está consumiendo justamente hierro, y por otro lado también es que la melena tiene, al ser sangre coagulada, tiene un aroma bastante fuerte. De hecho, cuando pasen por cirugía es un olor muy, muy, muy fuerte que puede pasar en otras salas. Es un dolor muy desagradable, mientras que las deposiciones con hierro no necesariamente van a dar un mal olor así de fuerte. Eh, y bueno, también el cuadro clínico, tú vas a ir viendo si efectivamente corresponde o no a melena, pero esas son como diferencias a grandes rasgos. Gracias, profe. Eh, bueno, como esto, las hemorragias digestivas normalmente son cuadros que uno ve en urgencia, quiero presentar unos conceptos que se utilizan hartos, no sé si van a ser prácticas en urgencia, pero que igual es importante que ya empiecen a saber que es la evaluación primaria. Esto es algo que hacemos incluso antes de una anamnesis, de hacerle una pregunta al paciente, es como observarlo en urgencia previo al contacto. Por ejemplo, tenemos el ABC, que la A sería la vía aérea, determinar si, por ejemplo, la persona
persona tiene una vía aérea permeable, si es que está haciendo movimientos torácicos, ruidos respiratorios, ver si tiene movimiento de la nariz y si la vía aérea es mantenible, porque si no habría, cierto, que en ese sentido hacer algún tipo de procedimiento. La B de que si es que hay una buena respiración, en ese sentido el patrón y la frecuencia respiratoria, esfuerzos respiratorios, los movimientos torácicos, ruidos respiratorios y también la oxígeno, el saturómetro para ver si es que está saturando o no de forma estable. La C es súper importante, incluso dicen de que la C debería ser lo primero que hacemos en la circulación, que es muy importante en una hemorragia, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo están, ¿cierto? Los pulsos, si es que el paciente tiene pulsos de forma central o periférica, el llene capilar que habíamos comentado el día de ayer, cómo está el color de la persona, si es que está pálida o no, la temperatura y la presión arterial, si es que está o no hipotenso. La D corresponde al déficit neurológico. Acá, ¿cierto? Utilizamos nuestra escala de Glasgow para, al igual que ver algunos reflejos como la respuesta pupilar a la luz y algunas pruebas como podría ser la glicemia, porque recuerden que la hipoglicemia puede generar alteraciones de conciencia. Y la E corresponde a la exposición, que esto, bueno, en algunos casos, sobre todo en accidentes, desvestir a la persona para poder encontrar algún foco de sangrado, algún foco de quemadura, de hemorragia, etcétera. Esta es la evaluación primaria que es muy importante que manejen en urgencia y que siempre nosotros lo hacemos de forma inconsciente a veces, ¿cierto? Porque una persona cuando viene de forma ambulatoria, la evaluación primaria normalmente es normal, pero una persona en urgencias no. Siempre tenemos que evaluar cómo está para categorizar. No sé si tienen dudas con lo de la evaluación primaria, que para mí es muy importante que quede claro para sus prácticas. Todo bien, profe. Perfecto. Eh, entonces vamos a hablar primero de la hemorragia digestiva alta. Recordar que anatómicamente corresponde a todas las hemorragias que ocurran sobre el ligamento de Treis. La hemorragia digestiva alta, las principales causas, o sea, perdón, se pueden diferenciar en las que son por producto de la úlcera péptica, que es una de las más frecuentes, las hemorragias digestivas por las válices esofágicas, que vamos a ver en daño hepático crónico. La tercera causa es la Mallory-Weiss, y las otras ya son causas menos frecuentes, pero las tres principales, úlcera, varices y Mallory-Weiss, siempre son las más preguntables en medicina, pero otras como algunas erosiones, cánceres, etcétera, también hay que pensarlas, pero principalmente úlcera y varices. Algunos factores de riesgo que pueden conllevar a una hemorragia digestiva alta y que siempre es importante que ustedes pregunten a la persona en su anamnesis es, por ejemplo, el consumo de AINES. ¿Qué AINES conocen? ¿Cuáles son los más frecuentes que son de consumo público? El paracetamol. Paracetamol, O sea, ibuprofeno. Perdón. ya, el ibuprofeno. ¿Cuál otro más? Diclofenaco. Diclofenaco, perfecto. La aspirina. Ya, la aspirina, súper bien. Recuerden que la aspirina también es un AINE. ¿Algún otro más que conozcan que sea así de venta libre? Porque la mayoría de la gente los compra sin receta. Naproxeno, creo. Ya. Bueno, principalmente cierto diclofenaco, ibuprofeno, bueno, todos esos medicamentos son antiinflamatorios, ¿ya? Y que son un factor de riesgo cuando son usados de forma excesiva, ¿ya? Por eso es tan importante nunca automedicarse. Eh, También la presencia del Helicobacter pylori, que bueno, es una patología que van a ver en medicina, o sea, una bacteria que van a ver con más profundidad en medicina interna, pero que también es importante que la consideren, que lamentablemente el 70% de la población lo tenemos, la gran mayoría va a ser asintomático, pero en caso que la tengan, ¿cierto? Es importante erradicarla porque genera úlceras gástricas y sobre todo cáncer gástrico a largo plazo. Preguntar también por comorbilidades, ¿cierto? Si la persona es hipertensa, diabética, etcétera. El uso de la aspirina que ya comentábamos. La edad, súper importante. Recuerden que todo mayor de 60 años siempre hay que tratar de descartar algo maligno como el cáncer. Y también preguntar si es primera vez que le ocurre, si ha tenido hemorragias previas.
Bueno, acá la fisiopatología, porque se supone que en este curso ven también un poco histologías, fisiopatología, ¿cierto? Eh, tenemos por un lado los factores agresivos y por otro lado tenemos los factores defensivos. De los agresivos está la Helicobacter pylori, los antiinflamatorios, el estrés, el cigarrillo. Recuerden que el cigarrillo, aparte del cáncer de pulmón, tiene otras cosas, como en este caso el generar una úlcera, el alcohol. Y algunos factores defensivos que tenemos está el mucus, las prostaglandinas, los factores de crecimiento, el bicarbonato o el flujo sanguíneo. Entonces, en este caso, la mayoría de las veces ocurre que hay un aumento del factor agresivo, por lo cual el factor defensivo no es insuficiente, generando justamente lesiones en la mucosa y por consiguiente eh, úlceras o alteraciones a nivel, a ese nivel. Bueno, acá lo mismo, ¿cierto? Recordar que en este caso la aspirina y los antiinflamatorios actúan disminuyendo, disminuyendo la prostaglandina, la producción de bicarbonato, ¿cierto? Y por eso es que generan de forma, pueden generar alteraciones de la mucosa gástrica. De la anamnesis, entonces, recordar nuevamente la edad, entre mayor de 60 años, siempre descartar cáncer, preguntar por los episodios previos, si es algo, por ejemplo, recurrente o si es primera vez que le pasa. Si es que previamente ha tenido vómitos, porque, por ejemplo, en el síndrome de Mallory-Weiss, principalmente ocurre producto de vómitos explosivos constantes que van desgarrando lentamente la mucosa gástrica. Preguntar también si la persona ha tenido pérdida de peso. Recuerden que es una bandera roja, que me hablaría principalmente de algún cáncer probablemente. Los antecedentes mórbidos, diabetes, daño hepático crónico, insuficiencia cardíaca o alguna enfermedad renal crónica. Uso de medicamentos, sobre todo si no están prescritos y lo toman así a libre albedrío, como los antiinflamatorios, los anticoagulantes, y los hábitos también. Recuerden la alimentación, sobre todo si es una alimentación con alimentos que pudiesen ser eh, alimentos que generen mucha acidez, como la bebida, ¿cierto? La Coca-Cola, el alcohol y el tabaco. Siempre es importante preguntar y un tip es nunca quedarse con que cuando ustedes le preguntan si es que fuma, si es que toman, si es que la persona dice poco, especificar cuánto es poco para uno, porque para algunas personas una cajetilla puede ser poco, mientras que para otra persona un cigarrillo puede ser mucho. Entonces siempre preguntar así, objetivar si es que la persona, si es que fuma, cuánto es mucho, cuánto es poco, o el alcohol, eh, cuánto toma, cuántos vasos para poder tener una idea y por cuánto tiempo. Acá, aprovechando de que estamos hablando también de un poco de la úlcera, también de forma, eh, podría haber de forma concomitante un síndrome ulceroso. Y en este caso, el síndrome ulceroso se caracteriza por un dolor abdominal que normalmente ocurre en el epigastrio, que es un dolor urente, o sea, que es como un dolor quemante, el cual tiene ciertas características, como por ejemplo que la persona va a referir de que el dolor es peor en ayuna, pero que mejora después de comer, y que además en el examen físico podría presentar sensibilidad en el epigastrio, ¿ya? Eso es como el síndrome ulceroso a grandes rasgos. Eh, Al examen físico, bueno, rescatar nuevamente lo de la evaluación primaria, tomar los signos vitales, evaluar las mucosas, ¿cierto? Cómo está la piel, eh, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, evaluar sobre todo el abdomen, ¿cierto? La palpación, si es que la persona está con signos de deshidratación o cómo está el Glasgow, o sea, cómo está neurológicamente, evaluar si es que tiene alguna alteración mental. Y no olvidarse, ¿no? También el tema del tacto rectal, porque recuerden que puede haber melena, hematoquesia, quizás la persona no se da cuenta, pero si nosotros hacemos el tacto rectal podríamos de alguna forma como evidenciarlo. Acá un pequeño resumen de alguna de la semiología. ¿Sí, Emilia? En el caso del ser esta alta, ¿sería igual obligatorio hacer el examen rectal? ¿Cómo, perdón? Que, por ejemplo, al ser una hemorragia del tipo alta, ¿sería igual la obligación hacer el examen rectal? O sea, es lo ideal, o sea, para que el examen sea lo más completo, sobre todo si, como te digo, tú estás sospechando una hemorragia digestiva alta, normalmente debería haber alguna alteración como la melena o la hematoquesia, entonces es Ay, importante. gracias. ¿Sí, Manuel?
¿Hay alguna diferencia entre úlcera gástrica y duodenal en cuanto al consumo de alimentos? Sí, hay diferencias, pero yo creo que se queden solamente con síndrome ulcerosa, porque ya en medicina interna les van a hablar un poco más Ah, específico, ya. pero lo principal del síndrome ulceroso es eso, que tiene esos cambios dependiendo si la persona está en ayuna o no. Eh, Acá una tabla resumen, ¿cierto? En el caso de algunas causas de hemorragia digestiva alta, como por ejemplo la úlcera péptica, que se va a caracterizar en la anamnesis por este dolor, ¿cierto? En el epigastrio, en el cuadrante superior derecho y que normalmente se relaciona con el consumo de antiinflamatorios. Bueno, el Mallory Weiss, que les había comentado que normalmente es producto de vómitos y de vómitos constantes que generan un desgarro en la mucosa gástrica, en caso de una neoplasia, ¿cierto? El síndrome constitucional, baja de peso, astenia, caquexia, etcétera. Eh, bueno, como pequeño repaso, ¿cierto? De las distintas patologías que podrían generar una hemorragia digestiva alta. Ahora pasando a hemorragia digestiva baja, acá, bueno, como recordar que es bajo el ligamento de tres, por lo tanto acá vamos a tener comprometido el colon. Dependiendo del segmento del colon podemos tener distintas etiologías como la angiodisplasia, una colitis isquémica, bueno, una colitis simple que podría ser una colitis infecciosa o un síndrome de intestino irritable, pólipos también, algún cáncer o los famosos divertículos y también las hemorroides que, bueno, producto de nuestra sociedad van en incremento. Lo principal acá son los divertículos, que son lo que más sangran, pero también hay algunas otras patologías como el cáncer, ¿cierto? Las colitis que también podrían ser una causa. Nuevamente recordar la escala de Bristol que les mostré en la clase de diarrea para saber si es que la persona está haciendo deposiciones normales, más duras o ya de forma más o una diarrea en este caso. También tomar en consideración el color de la heces, preguntar las deposiciones qué color tienen. Por ejemplo, el color marrón, que es lo normal. El color blanco, recuerden que es acoria, que eso me habla de algún problema de la vesícula. El color amarillo, que podría ir asociado a alguna hepatitis o algún problema como la esteatorrea. El color negro acá, que puede ser, como comentábamos, el exceso de hierro cuando la persona se suplementa o bien podría ser ya una melena, sobre todo si la persona dice que tiene un olor muy fuerte. Color verde cuando el tránsito intestinal es muy rápido, donde no se absorben correctamente los nutrientes, o ya de plano roja, que es donde hay presencia de sangre. La clínica de una hemorragia digestiva baja pueden presentar dolor abdominal. A diferencia de la alta, normalmente es una hemorragia indolora, es como mucho más insidiosa comparada a la alta. En el caso de hemorroides, de fisuras anales, puede presentar dolor anal, ¿cierto? Pueden presentar diarrea sanguinolenta, puede haber constipación, por ejemplo, en el caso de las neoplasias. Recuerden que como obstruyen, generan dificultad para el tránsito, o también puede haber alteración de ritmo de las deposiciones. Bueno, acá un cuadro de las distintas etiologías, como de forma de resumen. Recordar que la diverticulosis se da más en edades avanzadas, pueden presentar principalmente hematoquesia la mayoría de las veces, pero también a veces puede ser melena, pero lo principal es la hematoquesia, y normalmente se asocia sin dolor. Eh, las hemorroides, recuerden que pueden generar dolor anal y se va asociado en este caso también a comezón. Las fisuras anales se caracterizan por tener dolor durante la defecación y al igual que un prurito perianal. eh, bueno, y las neoplasias, ¿cierto? Con su síndrome constitucional que se da mucho en adultos mayores, que pueden incluso al examen físico en el tracto rectal incluso palpar una masa que no debería estar ahí. Eh, Eso con respecto a esta primera clase. No sé si hay dudas, consultas. Profe, tengo una duda. ¿Sí? Eh, Vale. Perdón. No Espera. sé si el Benja va a hablar. Sí, sí, sí. Quería preguntarle sobre que por qué se producían los divertículos sangrantes. ¿Los divertículos? Sí.
Bueno, la verdad los divertículos corresponden, ¿cierto? Como a protrusiones, se generan como pequeños sacos en el intestino y esto es algo que se va aumentando con la edad. La verdad, a veces puede ocurrir de que producto ya sea de que queda como incrustado pedazos de alimento o algún tipo de cuerpo extraño, estos se van como obstruyendo y a veces estos pueden perforarse y pueden generar justamente sangramiento. Ah, ya, muchas gracias. Ya, están preguntando por el tema del dolor de hemorragia digestiva alta versus la baja. Normalmente la hemorragia digestiva alta, como es sobre el ligamento de Treis, generalmente, no, porque en medicina no todo es como es una regla, pero normalmente el dolor debiese ser a nivel de los cuadrantes superiores, ya sea en el epigastrio, en los hipocondrios o en los francos, ¿cierto? Mientras que mientras que la hemorragia digestiva baja normalmente no se caracteriza más por dolor, de hecho es como algo más insidioso y por eso es un poco más difícil de hacer el diagnóstico porque la persona consulta cuando ya es un poco tarde, sobre todo en las neoplasias, pero en el caso de alguna fisura anal, de una hemorroide, de una hemorroide, ¿cierto? Pueden generar dolor a nivel anal, pero estas son como generalidades, no necesariamente pueden presentar dolor o podrían incluso presentarse dolores en lugares que no deberían corresponder, pero para términos como para la prueba, ¿cierto? Recordar que hemorragia digestiva alta, cuadrantes superiores, mientras que la baja debiese ser los cuadrantes inferiores. Eh, con lo insidioso, sí, esto es algo que va progresando, algo que lentamente como que algo que es lento, algo que, ¿cierto? No es algo súbito, a eso me refiero con insidioso. Entonces creo que no hay más preguntas de esta primera clase.